Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado ¿Qué enseña Cristo de su venida? Usualmente cuando se habla de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, se toca el tema del rapto o el arrebatamiento. ¿Ves? Para muchos todo esto está enseñando lo mismo o son diferentes realidades o se interpreta en diferentes formas o se está refiriendo a dos diferentes eventos totalmente diferentes. Y usualmente se toman versos como Primera de Corintios capítulo 15, entiendo que del verso 51 en adelante hasta el 57, y también Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Pero la pregunta nuevamente es, ¿qué aprendemos de Cristo sobre su venida? Históricamente hablando, ¿qué podemos aprender de Jesús cuando Jesús enseñó sobre la venida de Cristo? ¿Qué los evangelios nos enseñan? ¿Qué Jesús dijo sobre el rapto? ¿Qué Jesús dijo sobre el arrebatamiento? ¿Qué Jesús dijo sobre la segunda venida de Cristo? Si miramos a los evangelios y le prestamos atención a qué Jesús enseñó, ¿qué entonces podemos entender hoy concerniente a la venida de Cristo? ¿Será una serie de eventos que se esperan en el futuro? ¿O si escuchamos y prestamos atención a la enseñanza presente de Cristo, podemos ver su venida, podemos experimentar su venida en nuestro presente, en nuestro hoy? Así que vamos a mirar ciertos de estos versos y prestarle atención con el oído espiritual para interpretar espiritualmente principios espirituales. Traigo a la mesa que cuando leemos Primera de Corintios 15, 51, y lo voy a buscar rapidito, quiero tomar unas palabras de ahí donde Pablo dice algo significativo. Primera de Corintios 15, 51. Y dice, verso 51, dice, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. Cuando miramos esa palabra secreto en griego, la palabra que originalmente en griego se utilizó es misterios. Permítanme revelarles un misterio, algo oculto, algo escondido, algo místico, algo esotérico, algo gnóstico, algo espiritual. Y todo eso que dije, todo lo espiritual, gnóstico, místico, todo eso viene a terminar en esta realidad. En cuál es la interpretación y entendimiento natural de estos misterios y secretos, para que entonces en nuestro presente sean prácticos. Así también Jesús en Marcos capítulo 4, también en Mateo, entiendo que capítulo 13, también cuando Él les dijo a los discípulos, porque a ustedes se les ha concedido conocer, ¿ves? Conocer, gnosis, conocimiento. Se le ha permitido y
concedido conocer los misterios del reino, los secretos. Entonces, miremos el contexto histórico, a la misma vez presencial, como una realidad espiritual que siempre es presente. Entonces, Primera de Corintios 15 del 51 al 57 y a la misma vez Primera de Tesalonicenses son los versos que usualmente se utilizan para hablar de estos eventos escatológicos, de la esperanza que millones y millones de personas tienen, basado a lo que interpretan que a través de la historia en la Biblia fueron principios y enseñanzas espirituales que tanto Jesús como Pablo enseñó y que hoy día, por los pasados 2000 años y un poco más, seguimos esperando, porque pueden que esos eventos, rapto, arrebatamiento, segunda venida de Cristo y todo lo apocalíptico, escatológico, sean eventos que estemos bien cerquita a que sucedan. Pero si interpretamos las palabras de Jesús el Cristo y entendemos el Espíritu, lo misterioso y secreto que sus enseñanzas espirituales contenían, para su audiencia en su presente, y que nosotros en nuestro contexto histórico podamos entender cómo hace 2000 años atrás, y utilizo como ejemplo según Mateo, y vamos a leerlo rapidito porque quiero mirar 3 versos, Mateo capítulo 16 versos 27 y 28. Mateo 16, 27 y 28 son de los versos que se utilizan para decir Jesús habló del rapto o Jesús habló de el arrebatamiento o de la segunda venida, y este es uno de esos versos. Son Mateo 16, 27, dice: pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y la pregunta es, ¿cómo históricamente eso sucedió? ¿Cómo ellos vieron al Hijo del Hombre llegar en el poder y la gloria en su reino? Hace más de 2000 años. Otro de los versos es Mateo 24, verso 40. Mateo 24, verso 40. Dice: 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. ¿Cómo eso sucedió históricamente? Y el último de los versos que quiero, bien conocido, concerniente a, es Juan capítulo 14, versos 1, 2 y 3. Juan 14, versos 1, 2 y 3 nos dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Mira esto, qué significativo. Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Una presencia, una realidad de un estado. Y eso fue hace más de 2000 años. Entonces, tengo aquí unas notas y quiero compartir y después termino con unos comentarios. Cuando Cristo viene suceden 2 cosas.
espiritualmente hablando. Y es una, los muertos resucitan. Y dos, los vivos serán transformados, que es cuando seres humanos cambian su forma de pensar por una nueva causa, razón o motivación, su identidad espiritual, su nueva conciencia. Entonces, ¿cómo decir? Miremos a través de las Escrituras qué era un muerto, espiritualmente hablando, porque tenemos que mirar estas Escrituras espiritualmente, que estos términos, que estos conceptos, que estas ideas revelan o enseñaron. ¿Qué era un muerto? ¿A qué estaba muerto? Y se refería a seres humanos que tenían una conciencia o prácticamente no tenían una conciencia de la vida, de lo que Jesús vino a concientizarlos, a revelarles o a enseñarles a través de su evangelio del reino. No tenían esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque la forma de pensar que tenían era basado a su naturaleza humana, cómo habían sido condicionados a través de su historia. Cada persona individual, independientemente, tenía su propio trasfondo histórico, su natural historia, su natural conciencia. Para ellos en el primer siglo, de acuerdo a las historias, era su conciencia basado a su ideología, su tradición, su fe. Por ende, tenían una conciencia de seres bien egoístas, centralizados en ellos, en sus deseos y satisfacer sus emociones, satisfacer todo lo que tuviese que ver con su conducta. Estoy buscando una palabra, además de deseos, pero no me viene la palabra ahora a la mente, pero tiene que ver con todo lo que el ser humano usualmente es atraído por y desea en su momento para gratificar. Ser aquello que ha condicionado su conducta. Y entonces, pues, a eso es lo que se refiere, seres humanos que estaban muertos al espíritu que Jesús vino a manifestar, de justicia, de paz, de hermandad, de no violencia, de amor a los enemigos y de todas y una de las características que Jesús enfatizó concerniente a lo que era el evangelio o el reino de Dios. Por ende, a eso es lo que se refería a esos que estaban muertos. Entonces, ¿cómo los muertos resucitaron? Espiritualmente. Vemos que todo esto es lenguaje figurativo, metafórico, simbólico. ¿Cómo los muertos realmente resucitaban? Estaba hablando de cómo literalmente, históricamente, personas cambiaron su forma de pensar. Y así lo vemos a través de los evangelios. Vemos la historia de Pedro. Pedro, el ser humano, ves que fue en su proceso de los evangelios a través de las cartas de Pablo, y cuando él termina, vemos a una persona en su naturaleza humana en el proceso de asimilar información y de que cambie su perspectiva. Antes desconocía, era ignorante a unas verdades, a unos principios, a unos valores. Y por eso estaba ciego, estaba muerto, estaba enfermo, estaba paralítico. Todo esto refiriéndose al mismo estado en diferentes formas, describiendo el estado de ignorancia, un ciego a lo espiritual, por eso muerto, ignorante. Y entonces, al ser resucitado, a través de este lenguaje metafórico, simbólico, vemos que ser resucitado es ser levantado de entre los muertos. Tenía que ver con que ahora había sido iluminado, ahora había entendido, ahora había pasado un proceso donde a través de la naturaleza, las experiencias,
cada ser humano, individuo, en su propio contexto y como su propio ser, le toma un diferente tiempo para asimilar, para entender y comprender algo que entonces, lo levantó, lo despertó, lo transformó. ¿Ves ahora? Y ahí es donde vemos esta realidad espiritual. Nuevamente, cuando Cristo viene, suceden dos cosas, espiritualmente hablando. Aquí vemos cómo los muertos resucitan. ¿Por qué? Porque ahora entienden, se les reveló, ahora lo comprendí. Continúo. La doctrina o enseñanza del rapto o arrebatamiento es simplemente esto. Cuando Cristo viene, es en ese momento que se entiende la presencia de lo que Cristo es, el espíritu de vida presente, la realidad que dentro de uno, igual a uno, empodera a uno al espíritu de vida eterna en Dios. Y es espiritualmente hablando esa conceptualización o esa revelación, ¿dónde? ¿Cuándo? En nuestro presente. Y lo difícil que nosotros tenemos es como desde que nacimos hemos sido condicionados a todos estos conceptos espirituales. Hemos sido condicionados basado a nuestra lengua, historia, tradición y religión, a verlos como eventos futuros escatológicos y no entender los principios espirituales que entonces, cuando se originaron muchos años atrás, muchos tenían un significado totalmente diferente al que a través de nuestras tradiciones y religiones se le han dado. Históricamente, los principios espirituales contienen símbolos, figuras, y todo esto metafóricamente o lenguaje metafóricamente para llevar a la persona en su presente a que entiendan de forma más práctica realidades de su vida interna, realidades de su forma de pensar, realidades de sus costumbres, realidades de cómo maneja las experiencias del día inesperadas, cómo vive la vida diaria. Y a través de enseñanzas espirituales crearon parábolas, cuentos, historias para enseñar a cómo crecer espiritualmente, que es a cómo vivir en el presente en la mejor versión, capacidad, por la conciencia que se desarrolla, que crea el ánimo, que crea el enfoque, que crea la razón y que contiene el motivo, el propósito, contiene el blanco seguro, el por el cual uno vive, actúa, hace, dice, piensa y es, por la realidad presente que en el ahora es consciente. Y ahí se vive en la unión de lo eterno. Entonces, y eso es como decir, la revelación de lo que llamaríamos la segunda venida de Cristo. Jesús el Cristo en la historia vino históricamente, el ser humano empoderado que contenía al espíritu de la vida, y a través de esta literatura está utilizando un lenguaje figurativo a través de los evangelios. Miremos cada evangelio como que es una parábola
que nos está enseñando unas historias espirituales y fueron escritas por diferentes autores. Por eso vemos las diferencias entre los evangelios que hay, porque no son escritos que estaban redactando eventos históricos literales que cronológicamente sucedieron, sino están compartiendo un misterio, una verdad espiritual. Y es la máxima experiencia que el ser humano puede tener dentro de uno mismo. Y es resucitar de entre los muertos. Es esa metamorfosis, es ese entendimiento, es ese momento de iluminación, de comprensión, de realización que motiva a uno a una nueva vida. Y por eso, así los muertos resucitan y es como decir naturalmente, es la realidad que siempre presente es cuando los vivos, cuando los seres humanos cambian. Esa resurrección de los que viven, ese cambio interno, mental, emocional, de nuestros pensamientos, motivaciones, deseos, sentimientos, costumbres, hábitos. Éramos muertos al espíritu por los deseos de nuestra carne. Ahora vivificados por Cristo, el Espíritu de Dios dentro de uno, que cuando es espiritualmente entendido, causa la motivación de lo que segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, nos enseña. Cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ves? Por eso, en Cristo, ¿en qué somos resucitados? En esa conciencia presente que entiendo la justicia de la vida, el bien de la vida, y en ello ahora vivo. Por ese espíritu es sentir motivación. Mateo 24, 27 dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago que causa un rayo de luz, simbólicamente hablando de lo que sucede en un instante, cuando la luz, la revelación, el entendimiento, desaparece las tinieblas, la ignorancia, el desconocimiento. La venida del Hijo del Hombre, rapto, arrebatamiento y segunda venida de Cristo será como un relámpago. Es como relámpago. Así será la venida del Hijo del Hombre. Será el corito que me acuerdo cuando chiquito que cantábamos y sé que hoy todavía se sigue cantando. Eso será como relámpago, rápido. ¿Y a qué se refiere esto? Al entendimiento, que naturalmente es causado por el proceso de nuevo conocimiento, que nadie sabe el exacto momento que la información será asimilada y comprendida. Y es a este específico momento natural a lo que la Biblia se refiere con que el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo será. Porque naturalmente es cuando alguien puede decir el momento preciso en que tú vas a entender algo. No, tú puedes estar tomando un curso de clase o escuchando ciertas cosas y llega un preciso momento que es como, lo capté. Es en ese abrir y cerrar del ojo de la mente.
en ese instante como un relámpago. ¿Ves? El lenguaje figurativo, simbólico, metafórico que las escrituras están utilizando para enseñar eso que sucede, que tiene el poder siempre presente de resucitar a muertos, a inconscientes, a ciegos de la vida, de la justicia. Y es en ese instante que los resucita en el poder del Espíritu de una nueva vida, en la motivación que espiritualmente, históricamente, Cristo es. Y por eso nadie sabe ese momento preciso. ¿Por qué la revelación de algo sobrenatural porque la revelación de algo sobrenatural sucede en la mente como la experiencia interna del individuo y naturalmente nadie puede prefijar el momento exacto que causa y en donde sucede ese entendimiento? Como les había dicho, a lo que se está refiriendo de lo que la parucía, la segunda venida del Hijo del Hombre, ¿ves? Está hablando de esa realidad, del momento que nadie sabe el día ni la hora, refiriéndose al entendimiento que cuando uno entiende el evangelio del reino de Dios o entiende todos estos principios y decide vivir y cambiar su mentalidad, porque ahora tiene un motivo de vida y decide cambiar, es ahí que se pasó de muerte a vida. Y así podemos ver cómo históricamente fue el cumplimiento de Mateo capítulo 16, versos 27 y 28, como leímos a principio. ¿Y cómo eso se cumplió? Porque antes de que ellos murieran, entendieron el espíritu de la justicia por el cual vivir. Entendieron el espíritu que había causado que Jesús fuera resucitado también de los muertos, porque Jesús fue el primero que experimentó dentro de sí esa realidad. Él estaba tan muerto como todo ser humano a través de la historia, porque Jesús era un ser humano históricamente como tú y como yo. Lamentablemente, a través de las tradiciones de fe y religiones, lo han pedestalizado allá arriba en un trono como un Dios, y por eso se espera que el Dios venga a salvar y a restaurar el mundo, cuando históricamente esta enseñanza espiritual nos está demostrando el poder, la experiencia que Jesús tuvo. Y por eso fue reconocido como el Cristo, empoderado por el Espíritu de la vida eterna, el Espíritu del Padre, de Dios, Espíritu de verdad, de justicia, de paz, de amor, de no violencia. Y ese mismo Espíritu entonces Él vino a dar a conocer a través de su buena noticia. Y a través de aquellos que fueron escuchando los misterios, lo secreto, lo espiritual del reino de Dios en su proceso, fueron creciendo y Cristo, el espíritu de esta vida, fue siendo formado dentro de ellos. No magia, no emociones, no. Una metodología, una realidad que demanda que el ser humano esté presente, consciente y se responsabilice de su vida y asuma la responsabilidad para vivir en el mismo espíritu presente, consciente, activo. Y ahí están las riquezas y el empoderamiento que siempre es presente. Ahí está el estado celestial. Ahí está lo que Jesús dijo en Juan. ¿Por qué? Porque ahí está la mansión.
ahí está cada una de las habitaciones. En la casa de mi Padre, esta es la casa de mi Padre, este es el estado. Y por eso, como él decía, para que estén donde yo estoy, cuando uno está y habita en lo celestial, en la conciencia de la presencia, entonces uno vive en el estado divino, celestial, presente, en esa paz interna que sobrepasa todo entendimiento. Y todas estas verdades y principios espirituales siempre espiritualmente han sido enseñados para que en el presente de aquel quien los entiende y los vive conforme su vida y su realidad a tal estado. Porque la presencia del Padre, de Dios en Cristo, siempre es. Y por eso entonces termino por eso comparto la lista al final de estos versos que expresan lo mismo cuando comparan el momento específico del entendimiento que será como, escuchen, como, será como un ladrón en la noche. ¿Ves? Como un ladrón en la noche, rápido, algo inesperado. Como un abrir y cerrar de ojo, que algo rápido, inesperado. Uno será tomado y otro será dejado, como leímos en el verso Mateo capítulo 24, entiendo que verso 40. ¿Qué se refiere a eso? Tú tienes a dos personas, uno será tomado. ¿Al qué? Al cambiar su forma de pensar y su vida por el nuevo entendimiento lo separará, lo cambiará, se lo llevará. Y el otro será quedado ¿en qué? En su conciencia, en su ignorancia, en su ceguera, en su egocéntrica vida que estaba viviendo. Y ahí vemos esa realidad que siempre es presente. Uno será tomado, el otro será dejado, como en los días de Noé. Y cuando uno lee esos versos bien, son significativos, porque cuando leemos como en los días de Noé, vemos que dice en el verso, hay una palabra que dice, porque no entendían. Y eso es en Mateo 24. Mateo 24, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barca. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio. La gente no sabía, la gente no entendía